La primera pregunta, estimadas y estimados, es la siguiente. ¿Qué amenazas o riesgos existen en nuestra sociedad? ¿Qué amenazas o riesgos existen en nuestra sociedad? Creo que laboral. La María, corrupción. no sé quién levantó la mano. María Soledad la vi levantar la mano, no sé si alguien más. Nilson Flores dice corrupción. María Soledad, ¿levantaste la mano? Te escuchamos, Creo María que para Soledad. creo que para mucho la amenaza en estos momentos es laboral, por el tema de pandemia. Está complejo. A lo laboral, o sea, el empleo y el desempleo, digamos. Exacto. Delincuencia mencionaban ahí. Lorena Vega está con la mano levantada. Sonia Mercedes también. La salud también puede ser. La educación. La educación. La educación, la gente está, la juventud, digamos en global, la gente está poco informada y hay poco interés por informarse también. Y están, no sé, hay muchas lagunas con respecto a la información, a lo que es el gobierno, política, y creo que eso desorienta mucho a las personas y a nuestros jóvenes. Gracias, Lorena. Sonia, no sé si alcanzaste. Hola, ¿sabes qué? Yo pienso que donde está en este momento la amenaza más grande es en el trabajo, porque ahora, si te has dado cuenta que están, todo es con despido o si quiere seguir con su contrato, se le va a sacar de su FC. Entonces, yo pienso que el gran riesgo que está en este momento es en el trabajo. Ahí es donde se están aprovechando mucho de la situación que hay en este momento. Gracias, Sonia. No sé si hay alguien más que tiene alguna... Yo. Sí, yo creo que uno de los grandes riesgos o amenazas que existe en nuestra sociedad es la delincuencia. Ya. Creo que estamos muy vulnerables, creo que la amenaza que existe también, el régimen blando que existe en el tema judicial, que existe en nuestra sociedad. Está, de hecho, más sabido lo que se sabido públicamente de los dos tipos que mataron a personas y después salieron libres y volvieron a violar y matar. La mano blanda en ese aspecto, creo que nuestra sociedad está en peligro. La corrupción, como dicen, lo que comparten nuestros compañeros igual. El abuso de poder, la incertidumbre con las pensiones, el individualismo, la empatía laboral y social, la vulneración de derechos, cesantía, delincuencia, corrupción. Bueno, yo creo que han dado una radiografía de cómo percibimos una sociedad, los riesgos de nuestra sociedad bastante amplia. La droga, la contaminación ambiental, ahí apareció un tema que también es importante. Bueno, vamos a ir muy rapidito por algunas cosas, digamos, porque... A ver, ¿qué cosas están hoy día? Se habla mucho en política, digamos, y tienen que ver, y que preocupan a las sociedades. Primero, el calentamiento global, ¿no? ¿Cuál es el riesgo de esto? Que pueda venir una catástrofe económica, social, con estos cambios climáticos que dañan la agricultura, etcétera, todo lo demás. Las epidemias globales no tengo que colocar ejemplos, ¿cierto? Estamos todos con mascarilla por las epidemias globales, así que eso ya no es de ciencia ficción, está pasando. El cambio demográfico, ¿no? O sea, cómo hay zonas del planeta que están envejeciendo rápidamente, cómo hay problemas entre las generaciones, los adultos no entienden a los jóvenes se sienten excluidos de la sociedad. Somos muchos también, por lo tanto estamos aumentando excesivamente el consumo de energía y alimentos. Cómo empieza también a haber conflictos sociales que terminan en grandes procesos migratorios
que muchas veces empiezan a ser crisis, ¿no? Por ejemplo, el conflicto que hubo en Siria, no sé si se acuerdan, arrastró a muchas personas desde el Medio Oriente hacia Europa, y ahí produjo toda una crisis humanitaria con los inmigrantes, porque muchos países no los quisieron recibir, porque sostenían que estos extranjeros iban a ocupar los recursos y las cosas que son para los que viven en ese país, los que son ciudadanos nacionales, y que por lo tanto no había ni empleo ni nada para esta gente, y que se fueran a otro lugar. Entonces, digamos, estas cosas están pasando, digamos, y ya están generando problemas en los distintos países, problemas que no solamente nos cuestionan cómo resolverlos desde la política, sino bajo qué valores los vamos a enfrentar, ¿no? ¿Vamos a defender lo mío y lo nuestro de una especie como de egoísmo nacionalista, chauvinista, o vamos a ser más bien respetuosos de los derechos humanos? ¿Cómo, no? Ahí la pregunta se deja instalada. Oiga, profe, lo que pasó en el norte acá en Chile, si tampoco hay que ir tan lejos para tener, ¿cómo se llama?, temas con esta crisis migratoria también, pues. Lo tuvimos hace un par de meses. ¿Ya? Venía mucha gente de afuera, pasando de manera legal, con todos los riesgos y los costos que esto tuvo. Así que Claro. no hay que irse tan lejos para tener ese ejemplo. Claro, lo que pasa, qué buena la intervención que hace, porque también eso nos lleva a pensar qué hay detrás de esos procesos de inmigración. Ahí hay democracias que fallaron, hay economías que se desplomaron, y hay gente que está buscando en el fondo vivir, digamos. No creo que nadie viaje de un país a otro para aprovecharse de los otros, ¿no? Tendríamos que tener una muy mala imagen del ser humano. Sí. La gente se mueve por necesidad y ahora se mueve globalmente, y eso está generando problemas y digamos, cosas que tenemos que pensar en conjunto, cómo las vamos a resolver. Otra cuestión importante es la alianza que hay cada vez más fuerte entre el poder financiero, el poder de la plata, de las lucas, de los bancos, de las acciones, de Wall Street, toda esta cosa con el poder tecnológico, ¿no? Hoy día las grandes fortunas controlan las tecnologías con las cuales movemos al mundo, por lo tanto, ¿eso en qué parada nos deja? Si el poder de las cosas más importantes está en manos del 10% probablemente de la población o incluso menos. Muy relacionado con eso es que estamos viviendo desde los años 70 en adelante un gran periodo, un periodo en el que se ha producido gran riqueza, ¿ya? O sea, se ha generado riqueza por montones y se ha concentrado de manera muy importante. Es decir, gran riqueza junto con gran desigualdad. Y esto ha traído una serie de problemas en todos los países, porque en el fondo vemos que incluso en países que antes tenían una población bastante homogénea desde el punto de vista económico, hoy día vemos que tienen fortunas impresionantes, mezcladas con situaciones de miseria y pobreza terrible. Entonces esta desigualdad hoy día, que se agravó después de la crisis del 2008, es una cuestión que, digamos, también está generando ruido y generando, digamos, una serie de discusiones y reflexiones a nivel social. Y finalmente, también tenemos el problema de los riesgos tecnológicos, ¿no? Es decir, cómo las tecnologías nuevas, incluso el celular que ocupamos, cómo eso hoy día pueden servir, por ejemplo, para controlar a la población, para hacer que consumamos determinados tipos de cosas. Hay un documental muy bueno en Netflix, si pueden acceder a él, que se llama El dilema de las redes sociales, ¿ya? Que justamente plantea eso, cómo uno al ocupar estos aparatos todo el día entrega información que va a unos grandes bancos de datos, ¿ya? Y estos bancos de datos le venden a estados o a empresas o a personas privadas esta información, y con esta información ellos pueden saber de manera muy precisa qué es lo que quiere la gente, cómo lo quiere y cuándo lo quiere. Hubo un escándalo muy conocido de Cambridge Analytica que estuvo relacionado con la elección de Trump de presidente de los Estados Unidos, en el que justamente se probó cómo él ocupó toda esta base de datos que le proporcionó Cambridge Analytica para llegar con un discurso muy bien diseñado, un votante que generalmente no votaba, pero que él quería atrapar desde la rabia y la indignación que sentían respecto a el atraso económico que tenían estas clases blancas que habían quedado de pronto sin los trabajos, los empleos, los grandes autos y el petróleo barato que caracterizó el American Way of Life, ¿no? O sea, el estilo de vida norteamericano. Entonces, hoy día vemos que quien maneja la tecnología tiene una gran capacidad de controlar lo que pasa en la sociedad.
Entonces las tecnologías tienen esta doble cariz, ¿no? Por una parte pueden servir para controlar lo que pasa en la sociedad, y por otra parte también pueden servir para que esa sociedad se defienda de estos poderes financieros, comunicacionales, etcétera, que de repente quieren controlarlo todo, ¿no? Bien, nos vamos a saltar una cosa y vamos a ir a la política, porque creo que la democracia y la política ahí generó una serie de cosas, pero primero hacerle una pregunta también a ustedes, ¿no? ¿Por qué sentimos malestar con nuestra sociedad? ¿Por qué a pesar de tener hoy día aparatos tan bonitos, por tener quizás comodidades que nuestros bisabuelos o tatarabuelos no se hubieran nunca imaginado, por qué a pesar de tener incluso ciertas libertades que antes no existían, por qué no nos sentimos bien en sociedad? ¿Qué es lo que nos pasa? A ver, les tiro la pregunta para que conversemos un poquito sobre esto y seguimos avanzando. Porque sentimos que sigue habiendo desigualdad en lo básico, en lo primordial, que es educación, vivienda, no sé, por ejemplo, en vivienda, ¿por qué a los extranjeros o inmigrantes tienen más derechos o salieron más beneficiados inmigrantes en tema de vivienda que el mismo ciudadano chileno? Ok. No sé, ¿alguien más quiere...? Yo, ¿Por qué nos sentimos malestar en nuestra sociedad o con nuestra sociedad? Ya, porque yo considero que toda esta tecnología y estos avances, como decías tú, que tenemos oportunidades o situaciones o cosas que antes no existían, por ejemplo, nuestros abuelos no tenían, pero todo esto, toda esta evolución material ha llevado, según mi opinión, a la deshumanización y nos hemos perdido como personas. Es decir, nos estamos tratando como cosas, ¿no? Como mercancía. Exactamente. No como personas. Muy bien. No buscamos, por ejemplo, el bien común, o no pensamos en el otro, no lo vemos, incluso a veces no lo vemos, incluso hay muchas personas, lamentablemente, que ni siquiera se asombran o de ver a una persona botar en la calle durmiendo con este frío que hace. O sea, la deshumanización llega a tal punto de no importarme el otro. Estamos más indiferentes, más insensibles. Insensible diferencia, claro. Una sociedad egoísta. Mucho egoísmo, ya, perfecto. Hablan mucho de los derechos humanos, ¿Ya? pero cuando hay un crimen, no sé, cuando actúa la delincuencia, si yo me defiendo y golpeo muy fuerte al criminal, termino yo siendo el criminal, pues yo terminan, a mí me, el carabinero, la misma sociedad me empieza a mí a criminalizar. Pero si, digamos, ¿dónde están los derechos de la víctima? El chiquillo se crió mal, tuvo estas carencias, en fin, pero ¿qué pasa con la persona que estaba en su casa tranquila y que no buscó salir a delinquir, si no estaba tranquila y de repente entra alguien y pasa por toda tu intimidad, golpea a tu gente, te lleva tus cosas? A eso me refiero, ¿en dónde están los derechos de esas personas? Y como dice la compañera, el delincuente tiene más protección que la misma víctima. Tiene toda la protección. Tiene abogado gratis, médico. Así que... Disculpen, yo creo que con respecto a eso... Esperen un poquito porque hay palabras tomadas. Les quería pedir que ordenadamente, porque van a levantar, estaba por ejemplo Sebastián, me parece. No sé si don Moisés levantó la mano para intervenir, o María Teresa. No por interrumpir, pero para que... No, pero déjame terminar un poquito, que antes me quedé con la mano levantada igual. Yo creo que no solamente con el tipo de la delincuencia, con todo en realidad, porque si bien es cierto, nosotros hemos sabido que no solamente los tribunales de justicia no funcionan. Aquí existe también la ley como del más fuerte o el más poderoso. O sea, la guinda de la torta tenemos al hijo del diputado, tanto que es cierto que por el hecho de tener plata salió libremente. Sin embargo, una persona que no tiene los recursos puede pasar años también injustamente en la cárcel. Entonces hay un descontento con todo, no solamente con las cosas que tengan que ver con el Poder Judicial.
los más poderosos son los que tienen las puertas más abiertas. Diría como que hay un problema de justicia, ¿no? O sea, hay leyes, pero no son justas. O por lo menos No son si hay, para, o sea, no son no para son- todos iguales. no son igualitarias, ¿no? Muy bien. Exactamente. Como que hay personas que son más iguales que otras y que tienen derecho, ¿no? Don Sebastián, Mira, está- sí, ¿cómo se llama? Completamente de acuerdo con todo lo que dicen, y yo creo que también, como dice la pregunta, ¿por qué sentimos malestar? Yo creo que estamos como que lo que tenemos siempre es poco, ¿ah? Como que estamos, no sé, pucha, hoy día lo que podemos comprar hoy día, ya mañana está obsoleto, y nunca estamos conformes, ¿ah? Y como te digo, nos genera un malestar, como decían ellas, el tema de la justicia, el tema de la, ¿cómo se llama?, educación, la desigualdad, ¿ah? Que todos pensamos y queremos que todo sea igual, el trato para todos, pero no lo es. Es una suma de cosas que no nos llevan a estar contentos, que no nos llevan a estar tranquilos, que nos hace tener problemas en la pega, la familia, se suma el tema de la pandemia ahora, ¿cómo se llama?, el miedo a perder la pega, pucha, no sé, pues ponerle el nombre, podemos estar toda la noche, toda la tarde y vamos a sacar cosas, pero es una sumatoria. El malestar, el no estar conforme y el querer siempre más y estar pendiente del lado. Si el del lado tiene, yo tengo que tener algo más. ¿Cachai? La sociedad nos está poniendo a ese nivel. El consumismo es tremendo. como que competimos y a partir de eso sentimos también envidia y resentimiento de los otros. Claro, es como se llama, el no tener, el querer tener más, pero ¿a costa de qué? A pasar Claro. por encima del lado, no sé, perdimos la ¿cómo se llama?, integridad, el juicio. No, es una suma de cosas, profe. Perfecto. Veo a Lorena Vega, a María Díaz y a Sonia Mercedes. No sé. Sí, adelante. Ya, no, lo mío es que hay una de las cosas que, por ejemplo, que no veíamos y se ha vuelto, digamos, muy común que cada vez que hay juegos artificiales sueltos por todo el país, o sea, llega en cualquier momento y salen juegos artificiales, parece fin de año, y resulta que es droga. Entonces, a diestra de, o sea, a vista de todo el mundo, venden la droga, muestran que viene, que llega. Entonces, encuentro que eso nosotros no estábamos acostumbrados como país a eso. Y ahora todas esas cosas, que dentro de todas las cosas que han dicho, que nos sentimos inseguros, que no entiendo que ahora entró como otro mundo en nosotros. Nosotros estábamos acostumbrados a una familia, a respetarnos, a cuidar, respeto a los padres, respeto a los ancianos, respeto a mujeres, a todo el mundo. Ahora no, ahora cada cual se arregla por sí, hay poca empatía. Por ejemplo, uno pasando por la calle, antes uno decía, pase, daba el paso, en fin, ahora el golpe avisa, o sea, te pegan el empujón, y entonces toda esa empatía no la podemos tachar toda a la pandemia, porque antes de la pandemia ya la gente estaba muy agresiva. Y no por generalizar, pero ha habido un cambio generacional, puede ser, no sé, que la gente ahora se ha olvidado de lo que es la empatía, de que somos personas, que todos sentimos, que no somos diferentes. Eso creo. Gracias, Lorena. Gracias. Sonia y luego María, y ahí corto para redondear un poquito con muchas cosas que han dicho ustedes. Sonia. ¿Sabes qué? El conjunto de lo que todos están hablando, nosotros, el chileno, la sociedad nuestra aprende lo malo de otros países, desgraciadamente. Y lo peor que ya dejamos de valorizar, que la sociedad antigua, que venía con el respeto, que tú respetabas al padre, que respetabas al adulto mayor, y eso tú ahora no lo ves. Tú no ves, ¿cuánto se llama? Tú no ves el respeto en la locomoción, tú no ves el respeto en el trabajo. Ahora en el trabajo, ahora tú en todos lados andáis con el codazo. Si podía hacer zancadillas, la sí. No permitís que otra persona avance, porque eso significa que te está a ti dejando de lado. Es como que en nuestra sociedad de ahora nos faltamos el respeto en todo índole. Por el judicial, en todo nos faltamos el respeto. No somos ¿cómo decirte? Una sociedad justa.
somos una sociedad, el que tiene plata paga la justicia, paga todo, el secreto lo paga. Eso digo yo. Gracias, Sonia. Ya, y con María Díaz cerramos esta tanda de preguntas. Ya, referente al tema de la desigualdad que hay en nuestro país, especialmente quiero acatar al tema de las pensiones y las jubilaciones, que ahí tenemos una desigualdad tremenda con las personas que han trabajado años para ahorrar para su vejez y ahora están ganando una miseria. Sería. Gracias, María. Gracias. También relacionado con el tema de la seguridad, no en el sentido de seguridad con la delincuencia, sino la seguridad existencial, pues cómo podemos vivir después. Bueno, hay una serie de cosas que ustedes mencionaron y que de alguna manera la literatura filosófica, sociológica, psicológica ha ido como recogiendo, ¿no? De signos de nuestros tiempos, como diría por ahí algún papa ocupó una vez esa expresión, el signo de los tiempos, ¿no? ¿Qué nos muestra la sociedad de cómo es nuestra época, ¿no? Y aquí hay una cuestión muy importante, ¿no? Que por ahí aparecía. Tenemos la sensación de vivir en un sistema, en una sociedad donde hay mucha sociedad, pero hay poca comunidad, ¿no? Hemos perdido el vínculo con los otros, ¿ya? Y las comunidades que eran las más importantes antes, donde uno vivía, se educaba, se criaba, adquiría los valores, hoy día han ido perdiendo mucho el peso, la iglesia, el Estado, etcétera, ¿no? Mucha gente piensa que esto tiene que ver con que hay en nuestra época un gran individualismo narcisista, es decir, lo que importa es lo que me pasa a mí, con suerte a los más cercanos, mi hijo, qué sé yo y mi familia me preocupo, el resto que se joda. Y este individualismo narcisista en el fondo también se expresa en la idea de que lo único que importa son mis preocupaciones, mis creencias, mis valores, y que no me importa escuchar a de los otros, ¿no? Entonces, me cierro tanto en mí mismo que me empiezo a dejar de comunicar con las demás personas y empezamos a perder el respeto. Entonces, si no pensáis como yo, si no tienes los mismos valores que yo, si no te vistes como yo, si no haces las cosas como yo, entonces no eres parte de mi grupo y te excluyo, te bloqueo de Facebook, te margino en las redes sociales, etc. Entonces nos empezamos a rodear de puras personas que son clones de cómo pensamos, ¿ya? También hay una cuestión que en nuestra sociedad existe una gran oferta de muchas cosas, ¿no? Sobre todo hay mucha información y en realidad tenemos tanta información y por ahí alguien lo decía, pero poco conocimiento, ¿ya? Tenemos un exceso de información, pero nos cuesta tener un conocimiento que nos permita orientarnos en la vida, que el conocimiento se transforme en sabiduría, que es distinto. Una cosa es información, otra cosa es conocimiento, otra cosa es sabiduría. La sabiduría me permite vivir bien, me permite vivir bajo ciertos valores, bajo ciertos principios. La información me puede ser útil o no si yo la sé manejar y para eso necesito conocimiento. Entonces hoy día es cierto que tenemos acceso a mucha información, ¿ya? Y en países como Chile eso casi la mayoría lo tiene, pero también tenemos poca capacidad de filtrar lo que es importante y lo que no es importante. Y terminamos creyendo cualquier cosa que alguien publica en las redes sociales o terminamos informándonos mal porque, digamos, pensamos que cualquier información es válida, que está respaldado, que sí. Otro elemento que ustedes mencionaban, la profunda inseguridad, incertidumbre y desprotección que sentimos ante la sociedad. Hoy día todo es precario, todo puede empeorar, ¿no? Nos dicen, sí, tenéis trabajo, pero cuídalo porque lo puedes perder en cualquier momento. Te dicen, sí, tengo polola, pero por el momento. Después puede que el día de mañana del primer problema nos separamos. Entonces hoy día la gente siente que nada le dura mucho, que nada dura, que no hay nada sólido. Un sociólogo ocupó una vez una expresión que dice que nosotros vivimos en una modernidad líquida. Dice, hoy día todo es líquido, todo se puede hacer agua en cualquier momento. Tenía una casa, de repente no la tengo, una crisis económica no la tengo, tenía un trabajo, de repente no lo tengo, tenía un matrimonio, de repente no lo tengo, ¿ya? Entonces hoy día parece que nada de eso que nos permitía sentir cierta seguridad en el mundo está muy presente. Vivimos en una permanente sensación de crisis, es decir, todo está siempre en una situación en que
de alguna manera no podemos tener seguridades, como que todo está cambiando muy rápidamente, como que todo se acelera, ¿ya? Un poco lo decían acá de cómo, por ejemplo, de repente ustedes que eran dirigentes sindicales pasaron de reunirse presencialmente a empezar a ocupar Summit, o sea, todo cambió, en unos cuantos meses estamos haciendo otra educación, otra cosa. Y al mismo tiempo parece que las cosas cambiaron tan lentamente en otro sentido, o sea, que todavía hay femicidios, todavía hay un montón de cosas que quisieran que no existieran en la sociedad, desigualdad, sin embargo, persisten. Priscila Valdés dice, se siente que todo es desechable. Bueno, eso justamente tiene un poco que ver con esto, que todo cambia tan rápido y que todo parece de repente que se puede, digamos, votar, un poco como que vivimos en esa cuestión de la sociedad. Ahora, yo creo que mencionaron muchas cosas que son interesantes. Primero, que hoy día hay una fuerte tendencia a que las personas se identifiquen con lo que consumen, ¿no? Es decir, nos definen como consumidores y consumidoras, por lo tanto, cuánto ganas, cuánto tienes, cuánto compras, cuánto vales, quién eres, ¿no? Un poco, esa es la cosa. Si uno no tiene para comprar, no es nadie. Si uno tiene mucha plata, es, digamos, un tipo admirado. Platón en la República decía que la gente llamaba justos a las personas, o sea, lo hacía criticando, decía la gente llega a llamar justos a las personas porque tienen poder y porque quieren ganar favor. Entonces, ¿cuántas veces hoy día la gente va y le besa los zapatos a un hombre rico porque quiere ganar algo de él, quiere tener algo de su riqueza, o admira a los que son fuertes, a los que tienen las armas, ¿no? Y los llama justos y los llena de virtudes, dice. Y nos olvidamos de lo que es la verdadera justicia, que no está en cuánta plata tienen ni en tu fortaleza y qué sé yo. Otra cosa es la competitividad. Hoy día, digamos, nos hacen competir por todo. Competimos por la PSU para entrar a una universidad, competimos por los trabajos, estamos compitiendo todo el rato, y el que no gana esa carrera, lo tratamos de fracasado y le negamos la ayuda, le negamos la solidaridad. Ciertamente nos hemos vuelto bastante indiferentes ante una serie de males, y que de alguna manera eso también da cuenta de un egoísmo bastante grande y un descompromiso con el otro bastante fuerte. Bien, vamos a avanzar, me voy a saltar esto de los malestares políticos. Otra pregunta, ojalá 3 intervenciones, no podré dar más por el tiempo. ¿Qué debemos dejar atrás? ¿Y qué estamos dejando atrás? ¿Qué debemos dejar atrás y qué estamos dejando atrás? ¿Qué cosas ya no vale la pena conservar? Alguien habló de que ya no se respetan las viejas cosas, las viejas tradiciones, etc. Pero ¿qué cosas deberíamos dejar atrás? Como que ya no van, ya no estamos dispuestos a contar. ¿Qué cosas deberíamos dejar atrás? Abro la palabra. El individualismo, dice Geraldine Araya. ¿Qué más? Deberíamos pensar más en comunidad. Perfecto. Para apoyarnos. No sé si alguien más quiere intervenir. Lorena, estás con... No te escuchamos. Deberíamos dejar atrás el no participar, dejar que los otros lo hagan por nosotros, participar. Involucrarnos más en la sociedad. Involucrarnos más, eso. Y deberíamos Perfecto. dejar atrás el no participar. Eso. Muy bien. Fíjense que una vez cuando hice un curso, hice también dejar atrás la discriminación, dice Jenny Cona Loncomil. Dejar atrás la discriminación. Hice esta pregunta a estudiantes del norte en la Universidad de Atacama, carrera de Sociología, y señalaban las siguientes cosas. Que ellos querían en la sociedad, querían dejar atrás cosas como, no sé, el autoritarismo, la discriminación, varias cosas que ustedes han dicho,
Pero ¿con qué soñaban cómo iba a ser la nueva sociedad? Decían, con empatía, con respeto, con escucha, con comprensión, ¿ya? Estamos viviendo, parece, una sociedad donde las emociones importan mucho, ¿no? Vivimos una sociedad donde parece que lo racional era lo importante, lo científico, lo intelectual, por lo tanto, digamos, en función de esa cuestión como de conocimiento, cognitiva, era todo lo importante, pero también hoy día parece que las emociones son una cuestión que nos importa mucho. Respetar las diferencias, la proximidad, ¿ya? No, claro, estamos con distanciamiento social, pero hay un profundo deseo de estar cerca y de volver a formar comunidades. Y aquí aparece un concepto que es muy importante, no lo vamos a poder tratar mucho en profundidad, pero el concepto de cuidado, ¿no? O sea, aparecen hoy día, sobre todo con la pandemia, ha aparecido mucho el concepto del cuidado. Es decir, tenemos que cuidarnos entre todas y todos, tenemos que desarrollar políticas del cuidado, es decir, no basta solamente con tener políticas justas, sino también tienen que cuidar a las personas, permitirles no desampararlas y permitirles que con esos cuidados las personas puedan desarrollarse. Algo dicen en el chat. Desde que, Priscila Valdés dice, desde que empezó la Revolución Pingüina nos enseñaron a dejar atrás los miedos y luchar por lo que creemos justo. Con más ganas, con más ímpetu, pero debemos no perder el respeto por el otro, ¿ya? Es decir, una sociedad en que se lucha por lo que se cree, pero que tampoco debemos llegar al punto de perderle el respeto al otro. Fíjense que también apareció la idea de la responsabilidad ética en el poder. Es decir, si tú estás en un cargo donde tienes poder, mucho, grande, poco, si tú tienes algo de poder, tienes que actuar con honestidad, con humildad y sin excluir a las personas. Los líderes tienen que ser honestos, humildes, responsables con su poder. No puede ser poder así absoluto, sino que tiene que tener una ética. Y también se puso mucho énfasis en los derechos y la inclusión. Ya. Aquí, estos son ideas nomás, ¿eh? Pero yo creo que un poco de cuando decimos qué ética necesitamos para el futuro, con todo este diagnóstico que hemos hecho de la sociedad, ¿qué cosas necesitamos para poder tener una ética, un acuerdo común con los otros de cómo podemos vivir, cómo debemos vivir o convivir? Primero, tenemos que ser capaces de reconocer que en nuestra sociedad existen diversas maneras de entender lo que es bueno, ¿ya? No necesariamente lo que es bueno para mí va a ser bueno para Sebastián, o para Sonia, o para Lorena. Ellas van a tener su propia concepción de lo bueno. Sin embargo, y también van a tener el derecho a vivir conforme a esa forma que tienen de entender la vida, pero también necesitamos unos mínimos de justicia, necesitamos unos mínimos de respeto para que podamos convivir. Es decir, acepto la diferencia que tú tienes conmigo, pero también tenemos que articular un mínimo de justicia, de igualdad, para que podamos convivir, para que podamos respetarnos y convivir, ¿no? Entonces, combinar por una parte estas distintas ideas sobre lo bueno que es la sociedad y que cada uno tiene el derecho a buscarla y a promoverla, con tener unos mínimos comunes de justicia y de igualdad para poder tratarnos como ciudadanas y como ciudadanos con los mismos derechos y con las mismas libertades. Otro elemento, tenemos que reconocer que hay diversas identidades en nuestra sociedad, que no todos nos comportamos igual, ni nos vemos igual, ni pensamos igual, ¿ya? Con este derecho a la diferencia, con tener dignidades, libertades y derechos, ojalá la mayor cantidad, para todos por igual, ¿no? Es decir, tenemos que combinar el derecho de que cada cual viva como le place vivir, con tener un conjunto de libertades, derechos y dignidades que sean iguales para todas y todos. Eso es democrático y eso, de alguna manera, es una forma de articular la justicia, es decir, tratarnos todas y todos con los mismos derechos, con las mismas libertades y las mismas dignidades, sin que eso signifique que yo le imponga a otra persona una vida, una manera de vivir. Esto significa articular libertad, igualdad, solidaridad y corresponsabilidad.
¿no? Porque antes decían, mire, los de derecha quieren la libertad, los de izquierda quieren la igualdad. No, tenemos que tener las dos cosas, porque si te falta una en una sociedad, parece que no funciona. Pero además tenemos que ser solidarios. Esto significa reconocernos como parte, todas y todos, de una misma sociedad que está compartiendo un camino en conjunto. O sea, si en nuestra sociedad nos quedamos sin recursos naturales, aquí no solamente va a sufrir, va a sufrir una región, va a sufrir el país entero, y van a sufrir más aquellos que tengan menos recursos para soportar, por ejemplo, una crisis hídrica donde falte el agua. Por lo tanto, es responsabilidad de todas y todos cuidar los recursos naturales. Y en eso tenemos que ser solidarios y decir, no porque hay un problema en el norte no me va a afectar a mí que vivo en el sur. ¿Ya? O no porque yo sea hombre no me voy a preocupar de lo que estén, de los legítimos reclamos de las mujeres respecto a la igualdad. ¿Ya? Entonces, y corresponsabilidad significa que no necesariamente estos problemas los tiene que resolver una entidad particular, el Estado no tiene por qué resolver todas las cosas, tiene un rol evidentemente, pero también uno es corresponsable de lo que pasa en la sociedad, uno también tiene que ayudar a través de los sindicatos, a través de las organizaciones sociales, a promover soluciones a los problemas, con ayuda del Estado, con ayuda privada, es decir, la sociedad la gestionamos entre todos. Evidentemente el Estado tiene una misión muy importante, pero eso no significa que la sociedad simplemente reciba o se queda pasiva ante eso. Tenemos que ir hacia un concepto de ciudadanía activa. Eso quiere decir que la ciudadanía se compromete no solo en la identificación de los problemas, sino también en las posibles soluciones. Tenemos que ser capaces también de articular mi bienestar personal, el yo, con la preocupación por lo que le pasa al otro. Es decir, tenemos que desarrollar la capacidad en nuestras formas de crianza, en nuestras formas de educarnos, de ponernos en el lugar del otro, de la otra, del otro, ¿ya? Tenemos que también tener la capacidad de pensar como comunidad, ¿ya? No solamente el tipo que está al lado, cercano, sino que pensar como barrio, como comuna, como región, como país, como continente latinoamericano. También tenemos que tener la capacidad de pensar como humanidad. Es decir, hay cosas que, por ejemplo, el cambio climático que no van a afectar solamente a ciertos países y a otros no. Nos va a afectar a todos en gran o peor medida. Por lo tanto, tenemos que tener la capacidad de pensar en términos de que somos parte de una misma especie que vivimos en un mismo planeta y no tenemos planeta de recambio. No podemos tomar una nave espacial e irnos a otro planeta a vivir allá. Si se nos acaban los recursos, si destrozamos el planeta, no hay más alternativa, nos vamos a morir. Y esto finalmente nos lleva al último elemento, que tenemos que pensar en términos de la naturaleza, de nuestra relación con la naturaleza, nuestra relación con la tierra. El elemento medioambiental fuerte entra, digamos, como una cosa, como una parte de una nueva ética, que ya no es solamente lo que le pasa a las personas, sino tengo que ser capaces de pensar en lo que ocurre con la naturaleza, con los ecosistemas, con las especies que viven ahí. No vivimos solos acá como especie humana en el planeta, vivimos con otras especies, ¿no? Y esas especies, si desaparecen, también vamos a desaparecer nosotros. Si desaparecen las abejas, desaparecemos nosotros también. Por lo tanto, estamos todos conectados en un mismo planeta. Entonces hay que ir cambiando, por así decirlo, el paradigma, la forma de ver las cosas, para poder, desde la ética, porque esto ya es ética, ir cambiando nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra manera de entender los problemas. Y aquí viene también lo que ustedes señalaban, ¿no? Tenemos que ser capaces de quedarnos con lo bueno del pasado y discutir qué es lo bueno del pasado, qué vale la pena preservar, ¿ya? Saber entender lo nuevo que viene, lo emergente, los nuevos valores, los nuevos estilos de vida, las nuevas cosas, y combinarlas, ¿ya? Y también poner la mirada en el futuro. No tenemos que pensar que somos responsables solo de lo que hacemos aquí en el presente, sino que tenemos que tener la capacidad de pensar de cómo van a vivir las y los seres humanos que vengan en 50 años más, qué planetas se van a encontrar, qué tipo de sociedad les vamos a dejar, qué tipo de conocimiento les vamos a heredar, ¿ya? Qué tipo de instituciones les vamos a traspasar a ellos, ¿no? Entonces, ahí, por así decirlo, cerramos también eso de el pasado, el presente y el futuro. Tenemos que incorporarlo a nuestro pensamiento, siempre pensar cuando vamos a actuar, decir,
qué futuro le voy a dejar a los que vienen después de mí. Eso se llama justicia intergeneracional o ética intergeneracional. Cuando yo tomo una decisión tengo que pensar siempre si lo que voy a hacer, obviamente puede que no me afecte directamente a mí, pero en unos años más va a ser un problema para los futuros hombres y mujeres que vengan y que tengan que vivir en la sociedad. Una pregunta para todas y todos. ¿Las clases de ética te hacen buena persona? Sí, no, ¿por qué? ¿Las clases de ética te hacen buena persona? Sí, no, ¿por qué? Lorena. Mira, no creo que te hagan buena persona, pero sí te dan una información para poder tú cotejar si lo que estás haciendo va bien, ayuda, es empático con los demás, puedes vivir en una sociedad, te ayuda. Pero no es que te hagan una mejor persona, pero sí te ayuda a poder estar en comunidad. Te dan como criterios para evaluar cómo tú te comportas, ¿no? Si soy justo, si soy igual, exacto, si estoy siendo justa con una persona o no. Sí. Muy bien. Sebastián. Profe, yéndome a la imagen que mostráis, estos son tipos de ERA, no parece, no sé, los tipos que hicieron una estafa y los pusieron como a dar clases de ética para decir no vamos a hacer más, es como un castigo para ellos. Claro. O sea, yo creo que el ejemplo está como, no corresponde a lo que es con ética, o sea, claramente la ética de estos tipos no sé, creo que fue una burla mandarlo a hacer ética, disculpando el término, el tremendo cagazo que se mandaron. Claro. Creo que la ética no es la misma para todos, o sea, lo que es ético para mí no tiene por qué ser ético para usted o para el resto, ¿cómo se llama? Y viceversa. Creo que, como le digo, la ética es una palabra que está como, a ver, no se respeta mucho, no se entiende, y con este ejemplo, o sea, no importa que yo me mande un condoro, total, puedo darte una clase de ética, puedo decirte cómo no se deben hacer las cosas, pero ya el tema está, o sea, no sé, cómo le digo. Sebastián, ¿qué cosa te hace una buena persona, por ejemplo? ¿Qué cosa me hace una buena persona? No depende, por ejemplo, de ir a clases de ética. Claro, te da un recurso, pero parece que tiene que haber algo más para que yo pueda decir, para actuar bien. ¿Qué es ese algo más? No sé, es que como digo, es súper amplio, o sea, yo puedo creerme una buena persona, no sé, pues porque colaboro en ciertas cosas, porque no sé, pues tengo voluntad, pero eso para otra persona no le va a parecer buena persona, sino que va a parecer, oye, este tipo quiere figurar en todo o lo quiere hacer todo. Por eso te digo, o sea, la buena persona no sé, es como te vean a lo mejor, pues. Prefiero que alguien de afuera venga y me diga, oye, pucha, se va bien, no sé, pues, ¿cachai? Pero buena persona, no sé, es un término que, como le digo, no sé, me genera mucho tema. Lo que es bueno para mí, y que yo creo buena persona, vuelvo al tema, no necesariamente va a ser bueno para el resto. Agradezco más que, no sé, pues, que me digan, pucha, es agradable, no sé, pues, pero que venga desde el otro, no desde yo decir yo soy buena persona y yo tengo la moral como para decirte, oye, no sé si se entiende. Claudia, sí, yo te entiendo tu punto. ¿Sí? Claudia Hernández dice, hace adquirir conocimientos, las clases de ética te permiten reflexionar. Claudia Hernández dice, la buena persona lo forman los años con la base de la familia. ¿Ya? Puede ser. Cuando mis actos no dañan el entorno. Eso te hace ser bueno, o sea, no hacerle daño a otros es un criterio para saber si alguien es bueno o no le hace daño a los demás. Sí, también puede ser. Estela Yáñez dice, no, la gran mayoría de los valores se traen ya inculcados, las clases de ética no es más que un manual del cómo debo funcionar. O sea, las clases de ética, en el fondo, lo que dirían es, a ver, esto es lo que yo llamo la moral, ¿no? La moral es cuando a ti te dicen qué es lo que tienes que hacer, sería la moral. Pero la ética es algo distinto. Voy a entrar a la distinción entre ética y moral, ya que un poco está sobre la mesa, para que vayamos viendo
¿Cómo se puede entender esto? A ver, ¿qué es la ética? Según una filósofa española que se llama Adela Cortina, la ética es la manera en la cual yo me forjo un carácter, es decir, a partir de mis decisiones y a partir de los hábitos que voy adquiriendo en mi vida, me voy, digamos, transformando en un determinado tipo de persona. Es decir, todos nosotros venimos con algo que viene dado, que es la genética, pero nos convertimos en una determinada persona a partir de las decisiones y los hábitos que tenemos, ¿no? La ética sería una reflexión que querría que nuestros hábitos y nuestras decisiones nos hicieran dos cosas: personas prudentes y justas, dice Adela Cortina. Es decir, la ética quiere enseñarnos a tomar decisiones para ser prudentes y justos, ¿ya? Entonces, aquí tomo lo que decían por ahí en el chat, que la ética es un momento de reflexión. Es decir, la ética no me dice haz esto o haz lo otro, sino que se hace la pregunta: ¿qué es lo bueno, qué es lo justo, qué es lo correcto hacer en determinado caso? ¿No? Porque a mí la sociedad me puede indicar algo que yo encuentre profundamente inmoral hacer, ¿no? Por ejemplo, habían, no sé, el soldado nazi que lo mandan a matar a alguien porque es judío nomás. No lo conoce, no le ha hecho nada, pero lo tienen que matar porque es judío. Y puede incluso ver su conciencia decir, no debo hacer esto, no corresponde, no está bien. Sin embargo, la ley y la sociedad considera que eso está bueno. Entonces, la moral es lo que nos dice la sociedad que hagamos, la ética es la reflexión que cada uno hace en su propia conciencia respecto a si verdaderamente eso que nos dicen que tenemos que hacer está bien o está mal. Y por sociedad entiendo los padres, la familia, la escuela, el trabajo, el presidente de la república, el curita, ¿no? Toda esta gente, digamos, tiene una voz y nos dice, no, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, no sé, siéntate así, compórtate así, qué sé yo. Pero la ética es el momento en que uno se pregunta, chuta, ¿qué es lo bueno? ¿Qué es lo justo? ¿Qué es lo correcto? Y eso lo podemos hacer todos. ¿Alguien dice algo en el chat? Perdón. Ay, no puedo. Excelente definición. Ah, muchas gracias. Entonces, eso, la moral está como fuera, ¿no? En cambio, la ética es como uno procesa eso. Evidentemente, uno incorpora ciertas cosas de los papás. Una pregunta, ¿no? Y dice, y generalmente esto pasa en la adolescencia. En la adolescencia empezamos con nuestros propios cuestionamientos, nos empezamos a decir, chuta, mi papá despotrica todo el día contra los homosexuales, pero sucede que yo tengo un compañero en mi clase que es homosexual y es que es súper buena onda, y no tiene nada que ver con lo que escribe mi papá. Entonces, ¿quién está bien? ¿Lo que me dice mi papá, o lo que siento yo, o lo que puedo ver en mi compañero? ¿Dónde está el... Entonces, la ética tiene que ver con la formación de un criterio propio respecto a la moral, ¿ya? Ahora, no basta con tener el puro criterio. El criterio evidentemente nos ayuda, por eso decimos una persona que tiene o no tiene criterio, que sabe discernir o no qué es lo que hacer, sino que también tenemos que transformar esto en acciones. La ética tiene que ver con cómo yo vivo y me comporto en el día a día. Por lo tanto, tiene que ver con los hábitos. No saco nada con ir a una clase de ética y que me digan, no tienes que robar, no tienes que hacer cosas, cuando llego a la pega y cometo actos de corrupción. Porque me puede decir, no, pero es que en mi pega, bueno, pero usted prefirió vivir así. Entonces todo lo otro que tiene como bla bla es puro bla bla, no tiene nada que ver con lo que usted está haciendo. La ética tiene que ver con eso. Somos éticos cuando actuamos en conformidad, en coherencia con ciertos principios y ciertos criterios. La ética tiene otra rama que es la cuestión de la justicia, ¿no? Y la justicia y la ética, cuando se preocupa por la justicia, nos hace la pregunta, ¿cómo tenemos que tratar a los demás, independientes si los conocemos o no? Porque es re fácil hacerle el bien a los amigos, a los hijos, a la mamá y el papá, a la familia, a los que me caen bien. Uno tiende naturalmente a tener simpatía por ellos. Entonces busca hacerles el bien. Pero ¿qué pasa cuando a ese otro no lo conozco? ¿Cuáles son mis deberes con aquel que no conozco, aquel que viene de otro país, etcétera? ¿Cuál debiera ser mi moral? Y ahí empieza la pregunta por la justicia. Y la justicia se hace la pregunta sobre cómo debemos vivir con independencia
de que seamos distintos desde el punto de vista biológico, con independencia también de la posición social que ocupemos, porque si no uno podría decir, al rico lo tengo que tratar bien y al pobre lo tengo que tratar mal. ¿Ya? Entonces, ¿cómo saber cómo debemos tratarnos en vista de las distintas diferencias que hay en la sociedad y en función también de las circunstancias? ¿Ya? Entonces la justicia, primero, no es la legalidad. La justicia, evidentemente, pueden haber leyes justas o injustas. Por lo tanto, el que sea ley no la hace justa. ¿Ya? La justicia es un problema ético y moral. No es un problema solamente de que esté ahí en la ley, porque alguien dice, oiga, pero si es legal. Sí, pero es profundamente incorrecto moralmente lo que tú estás haciendo. No es tampoco la moral vigente. No porque todo el mundo esté de acuerdo en que algo es bueno, porque sea una costumbre, un hábito, significa que va a estar correcto desde el punto de vista moral. La gente puede tener malas costumbres generalizadas, y eso no va a convertir a esas costumbres en algo bueno porque lo haga todo el mundo. ¿Ya? La justicia, además, no es la moral personal porque no se agota solo en lo que yo creo que conviene o en lo que yo creo que es justo, sino que tengo que incorporar la perspectiva del otro considerándolo como un igual. ¿Ya? Es decir, el mundo no se acaba, no empieza y se acaba en mí, y tampoco yo soy el centro del mundo, sino que tengo que tener la capacidad de incorporar la perspectiva de las otras personas para poder tratarlo realmente, como corresponde, con justicia. Y finalmente la justicia no se agota en lo útil y lo eficiente, porque alguien pregunta, bueno, pero ¿qué es lo importante en nuestra sociedad? Que sea útil, que sea rentable, que sea económicamente productivo. Da lo mismo si genera un daño ambiental, da lo mismo si genera desigualdad, lo importante es que se genere con eso mucha riqueza. Entonces, lo justo no necesariamente es lo que es bueno para la economía. Hay cosas que son buenas para la economía, que generan mucha riqueza y que son profundamente injustas. ¿Ya? Bueno, hay todo un debate respecto a cómo tiene que ser la justicia en el mercado y todo lo demás, pero no vamos a poder entrar ahí por... Entonces, la pregunta de fondo, cuando uno se pregunta por la justicia, es ¿cuáles son mis deberes con cualquier ser humano? Porque yo no tengo solamente deberes con la gente que vive en mi país, solamente con mi familia, sino que tengo también deberes morales con cualquier ser humano. No puedo llegar y a alguien porque viene de Haití, o de Colombia, o viene de Estados Unidos, o de Nicaragua, o de China, tratarlo como si no fuera un humano, por ejemplo. Yo creo que el respeto, profe. El respeto, ¿no? Empático, la empatía. Mi primer deber es ser empático con otro ser humano igual que yo. La empatía, el respeto. Por ahí alguien dice la dignidad. Ahora que apareció tanto en el estallido social la palabra dignidad. ¿Qué es lo primero que las personas esperan? Un trato digno. Ahí viene la gran pregunta, ¿qué es la dignidad? ¿Cómo entendemos eso? Respeto, dignidad, ¿no? Ahí estamos viendo una igualdad. En el chat yo creo que lo más importante y lo que uno le enseña a sus hijos también es no hacer, valga la redundancia, sentir o con actitud o con lo que sea, no hacer lo que no quieres que te hagan. Perfecto. Eso se llama la ley de oro, ¿eh? Para que ustedes tengan un dato, se llama la ley de oro, está en casi todas las religiones, bajo distintas formas. No hagas a otros lo que no quieres que hagan a ti mismo, o en positivo, hazle a los otros lo que a ti te gustaría que ellos te hicieran a ti. La ley de oro es una manera muy, una de las primeras formas de entender cómo poder articular una ética universal, porque es cierto lo que decía Sebastián. Es verdad que en una sociedad lo que es bueno para mí puede no ser bueno para el otro. Sin embargo, cuando hablamos de justicia no podemos quedarnos en lo que es bueno para mí y bueno para el otro. Tenemos que llegar a una especie de acuerdo o tenemos que encontrar algo en común, ¿no? Y la ética se está preguntando hoy día, ¿qué es lo que tenemos en común las y los seres humanos? Oiga, y cómo sobre eso en común debiéramos basar nuestras instituciones. ¿Ya? Sebastián, cuéntame. Profe, disculpe, mire, con relación a mismo lo que hizo usted, esa frase, haz a otro lo que te gustaría que te hicieran a ti, también genera mucho tema, porque uno muchas veces espera eso, y las grandes desilusiones o las grandes temas es cuando tú esperas que el otro haga lo que tú hiciste por ello. No sé si ¿cómo se me explico? Yo creo que debemos entender que a lo mejor no siempre va a pasar, pero si lo que tú haces te deja conforme a ti, te deja tranquilo, pucha, si viene de vuelta, mejor todavía.
pero no pasa muy a menudo eso. Así que yo creo que tendríamos que pensar, lo que hago está bien para mí, me deja lleno, me deja conforme, con eso ya está la mitad de la pega hecha. Había un filósofo que se llamaba Kant, ¿ya? Un filósofo alemán, que decía que la manera que podemos probar si nuestros conceptos morales son justos es hacer una pregunta. Una persona en pleno uso de sus facultades, o sea, no una persona que esté en delirio, que esté con alguna cosa, digamos, ¿estaría de acuerdo conmigo en actuar de esta manera o no? Cualquier ser humano, si me ve, ¿estaría de acuerdo con lo que estoy haciendo es justo, no? Y Kant decía, con ese ejercicio de preguntarse si otra persona consideraría que lo que estoy haciendo es justo o no, es decir, mirar lo que yo hago como desde afuera, desde el punto de vista de otro, Kant dice, con eso ponemos a prueba nuestra propia moral, y decir, lo que estoy haciendo no es solamente aceptable para mí, sino también podría ser aceptable para un otro que no necesariamente me tiene que conocer o le tengo que caer bien, etc. Kant lo ponía en esta fórmula y decía... Pero depende de lo que haga, profe. Por ejemplo... Depende de no lo sé. que yo voy a como ejemplo, o sea, si... Dele nomás. No, dale con tu ejemplo, que puede servir. No sé, pues te pongo un ejemplo, o sea, yo preguntarme si alguien haría lo que yo estoy haciendo, y si lo que yo hago, no sé, pues, no corresponde, la otra persona lo hará si estoy haciendo algo, entre comillas, que no debiese hacer. O sea, si es bueno o malo, pero si consigo que la otra persona lo haga, ya está bien. Es que, no, cualquier persona, ese es el punto, ¿no? Porque imagínate, supongamos que yo soy profe y llega un estudiante y me dice, profe, le pago 10 lucas y me pone un 7. Entonces Kant diría, pregúntate si tú al aceptar ese billete y cambiar la nota, eso que tú estás haciendo, cualquier persona lo consideraría correcto o no. Porque claro, puede que tu amigo o tu colega te diga, dale nomás y da lo mismo. Yo me quedo piola, pero me pasáis 5 lucas. Pero ¿qué pasa si no te conoce? ¿Qué pasa si una persona de otra parte y mira tu acción y dice, ¿esto justo está correcto o no? Entonces Kant te dice, evalúa tu acción así, te vas a dar cuenta si es justo o no, porque claro, evidentemente yo, si quiero hacer algo malo, voy a convencer al que me está mirando y quédate callado. ¿Cachai? Lo típico que uno hace, no, vos callado, quédate, no sé, vos, te pasa unas luquitas, qué sé yo. Pero ¿qué pasaría si te mira cualquier otra persona? Da lo mismo. Si alguien viera lo que está haciendo, ¿lo llamaría un acto correcto o justo o no? Kant decía, con eso tenemos un test, un mínimo test para saber si de repente son justas nuestras acciones o no. Si, el verlas desde un punto de vista universal. ¿Cualquier persona consideraría que lo que estoy haciendo es correcto o no? Entonces, ahí Kant, fíjense, no nos dice qué hacer, nos dice simplemente cómo evaluar nuestras acciones. Eso puede ser, no sé, darle limón a un mendigo, puede ser, qué sé yo, no sé, ayudar a alguien que está digamos, en una prueba. Digamos, el ponerse el punto de vista de la humanidad, lo llama él, ¿no? Nos quedan a las 21:45, no sé si tienen ganas de que continuemos un poco más. A ver, otros contenidos, nos quedan 2 minutos. De ser así, les hablaría un par de cositas más y cerraríamos con preguntas, comentarios generales. Bien. Sí. Ya, Sí, gracias. Dele nomás, profe. Ya. Lo que pasa es que esta clase tenía 3 temas, íbamos a bajar después a 3 temas. Uno, la relación entre democracia y corrupción, que bueno, ya yo creo que apareció, entonces la vamos a dejar un poquito de lado. El segundo tema que me parecía relevante, y además porque tenemos una ausencia de compañera, era el tema de la ética y la condición de la mujer, hablar un poco, digamos, cómo se está repensando este tema de, digamos, y también darle voz a las compañeras que nos digan si la cosa es así o no, porque si no, uno puede estar hablando tonteras, digamos. Y el último, el problema del derecho medioambiental, ¿no? Es decir, cosa de la ética y el medio ambiente. Cómo repensar también esta relación.
Entonces voy a ir para allá, para ir cerrando, y bueno, también abiertas las preguntas de lo que nos queda para ir profundo, sobre todo en esta parte como más aplicada. Tenía hartas cosas que ver, pero bueno. La pregunta es la siguiente, y se la hago a los varones, y luego también pueden preguntar a las... o vale para los dos, ya, vale para los dos. ¿Somos justos con las mujeres? ¿Las tratamos con igualdad y dignidad? Si viene a conciencia, uno se pregunta, ¿somos justos con las mujeres? ¿Las tratamos con igualdad y dignidad? Abro la palabra. ¿Algo están diciendo en el chat? No. Alejandra Alarcón dice no. Un rotundo no. También me gustaría saber por qué las compañeras piensan eso, qué es lo que ven, qué pasa, qué cosa... Por mi parte, sí, ya. Lo que pasa es que para hacer la igualdad y dignidad entre el hombre y la mujer, uno con los tiempos la ha tenido que conseguir con mucho esfuerzo. Y sobre todo las mujeres, entre mujeres, igual ha costado porque siempre tenemos estamos compitiendo como nosotras mismas. Y no tenemos el respeto entre nosotras mismas. Y siempre yo les digo a mis compañeras cuando estamos en una reunión, les digo, nosotros los dedicamos a pedirle a los hombres que nos respeten. Decirlo, respeten, salimos a protestar, que queremos igual de condición, pero cuando estamos trabajando en una cocina o cuando somos manipuladoras de alimentos, o cuando salimos a las calles, o no hay un respeto de las mujeres a nuestro mismo género. Entre nosotras mismas somos competitivas. Entonces pedimos que los hombres nos vean de igual condición, pero nosotros no pedimos que nosotros los veamos de igual condición y respeto. Siempre estamos compitiendo en lo físico, quién sabe más, es que esta no puede saber más que yo, es que esta no creo, esta está equivocada. Entonces siempre está la crítica. Y los caracteres, las mujeres tenemos nuestra condición de tener su... Es difícil para el hombre, a lo mejor somos nosotros más difíciles que ellos nos entiendan. Pero entre mujeres es complicado, pero que hemos conseguido de que nos respeten, todavía falta mucho. Pero yo creo que el primer paso y en el análisis tenemos que pensar que el respeto, todo tiene que pasar por nosotros, igual, como mujeres. Porque yo tengo 2 hijos, un hombre y una mujer, y yo tengo que enseñarle a él que respete a su hermana. Y a mi hija tengo que enseñarle que respete a su hermano y así viceversa. Entonces, la condición de repente es competitiva. Alejandra, estaba levantando la mano. Jenny también quiere decir algo. Y luego voy a leer el chat porque pusieron cositas ahí, pero primero escucho, después leo. Ya, Lorena. Ya. Sí. Mire, sobre el respeto, entonces, yo creo que el respeto se gana. El respeto uno lo gana. Entonces, yo he visto que en el recinto donde trabajamos portuario, ha cambiado mucho la mentalidad del hombre. Y he visto, por lo menos en mis compañeros, que sí, cuidan de nosotros, que sí, lo hemos ganado. Se ha costado, no ha sido fácil, pero ellos han cambiado, y han cambiado para bien, y han seguido ingresando mujeres portuarias, y eso me enorgullece y me agrada, y he visto que nuestros compañeros, la mayoría, no todos, pero la mayoría han sido buenos, nos han recibido, nos han cuidado, algunos son como padres, nos enseñan, nos cuidan, y nos explican. Y sí he visto muchos cambios y cambios positivos. Sabemos que no todo, que hay gente sí que es complicada, pero no, la mayoría ha sido diferente, por lo menos donde hemos estado. Y sí, nos encontramos también con una sociedad en que hay grupos de las nuevas generaciones de muchachas que hablan de respeto, pero el respeto, como dije, no puedes tú pedir respeto e ir a sacarte el sostén en medio de la calle, o sea,
No puedes pedir respeto cuando dices garabato a medio mundo y quieres respeto. Respeto es cuando, primero, respeta cuando hablas, no le falta respeto al que te escucha. Decir tanto, esto y esto, y no sabes que la persona que te está escuchando lo estás ofendiendo. Entonces, decir todos los hombres son violadores, no. ¿Hay hombres malos? Sí, como hay mujeres malas. Hay seres humanos que son malos, y hay que decirlo. Pero no todo el mundo es así, no todos los hombres son malos. Habemos de todo en este mundo. Y no podemos juzgar por lo que hagan un grupo, un pequeño grupo, a todos. Porque también le faltamos el respeto a personas que están luchando, a buenos padres de familia, a nuestros hermanos, a nuestros hijos. Le estamos faltando respeto porque lo estamos enmarcando como que ellos son violadores y que toda la vida no se... No es así, no es así. Entonces, empecemos respetándonos a nosotras, pero mostremos de que merecemos ese respeto. No solo por ser mujer, sino que respetémoslo a ellos y ellos nos van a respetar. Eso. Gracias, Lorena. Jenny. Toda la razón. Jenny, tienes que desactivar tu micrófono. Ah, sí. Para comenzar, yo quería centrarme en la imagen que tienes de fondo, donde sale una mamá, ¿cierto?, lavando la loza, y un hijo varón atrás, observando, ¿cierto?, cómo la mamá lava la loza. Entonces yo creo que por ahí viene el problema. Cómo nosotras las mujeres, históricamente nuestro género ha contribuido en cierta manera a esta desigualdad o a esta discriminación. Yo lo veo desde el machismo. Porque las mujeres somos las personas que educamos, que normamos a nuestros hijos. Entonces, si nosotros desde pequeños le enseñamos a valorizar, a respetar a la mujer, yo creo que eso es una base. Entonces, ¿qué pasa? Que antiguamente las mujeres no tenían que estar en la cocina y los hijos esperando que las hermanas mayores las sirvieran, que la mamá lo atendieran como rey. No, yo creo que eso ya está obsoleto, eso ya está demostrado que no es positivo para la sociedad. Ahora los niños hay que incorporarlos. No sé, pues yo veo la imagen y me imagino, ¿por qué no invitar a este niño a ayudar a lavar la loza? Para que empiece a respetar el trabajo que hace una mujer. Entonces yo creo que nosotras las mujeres tenemos una tarea esencial, que es enseñar, educar a nuestros hijos y a la sociedad en general. Yo creo que por ahí van las cosas. Y el respeto siempre mutuo. Somos personas que nos merecemos respeto, y ese hombre también se merece el respeto. Yo lo veo así porque también tengo 2 hijos varones. Entonces yo no puedo hablar mal del género masculino si yo tengo 2 hijos. Y quien es la encargada de enseñar los valores soy yo, como madre. Eso es lo que yo en mi acotación frente a estas clases. No, gracias. Gracias a todas las que participaron. Bueno, han salido muchas cosas, pero bueno, un poco hay hartas cosas que están de acuerdo, dicen bien Lorena, que no hay que generalizar porque hay mujeres que no representan a todo el género. Estoy de acuerdo con la colega. Hay mucho énfasis en el respeto, ¿no? Parece que hay algo en nuestra sociedad que está trabajando el tema del respeto, y que evidentemente es una cuestión transversal, que abarca a todos los géneros y de todas las otras formas de hacer diferencia en la sociedad. Nos falta empatía, etc. Bueno, yo les quería traer este tema porque me parece un tema que hay que conversar, porque tiene que ver con el mundo del trabajo. ¿Por qué? Porque hay, según muchos estudios nada más que el INE, ¿ya? Del Banco Central, perdón. El Banco Central estimó de que el aporte que hacen las mujeres en el trabajo doméstico, que muchas veces que hay mujeres que se dedican de manera plena al trabajo doméstico, es decir, no tienen un trabajo fuera del hogar, sino que tienen el trabajo solamente en la casa, y otras que comparten dos tipos de jornada laboral, pero ese trabajo doméstico que hacen masivamente las mujeres equivale al 26% del Producto Interno Bruto. O sea, el 26% de la riqueza que se produce en el país tiene que ver con algo que hacen las mujeres, y en general es un trabajo que no es remunerado, ¿ya? Que se hace por amor a la familia, que se hace por amor a los hijos, que se hace porque
muchas veces no hay una capacidad de independencia económica, se depende del marido, etc. Pero es un trabajo de mujeres y generalmente no es un trabajo no remunerado. Otro elemento, el costo de la maternidad. Se castiga a las mujeres por la posibilidad de ser madre o ser madre, les cuesta más encontrar trabajo, disminuye su ingreso, se les paga menos por que puedan presentar licencias por enfermedad del hijo, etc. Dificulta la permanencia en un trabajo y interrumpe también el desarrollo profesional y laboral de las mujeres. Es decir, la maternidad hoy día, y que también es un problema del país, puede ser mirado por las mujeres como algo que les impida su desarrollo, más que algo que ellas pueden optar y que no les va a traer grandes consecuencias. Falta ahí un punto. Cuénteme, no sé quién me está hablando. No, María Teresa Bejar, falta el punto de el tema, por ejemplo, el tema de la ISAPRE. Nosotros en el tema de, por ejemplo, en edad fértil, los planes de salud son mucho más caros que el de un hombre. Tan solo por el hecho de traer vida al mundo. Claro, ¿ves? Ahí tienes un problema, o tienes una cosa súper clara que nos habla de que existe, ya, porque alguien me preguntaba, ¿esto es un tema personal? Sí, por temas personales hay hombres que tratan muy bien a las mujeres, que son respetuosos, que las tratan con igualdad, que son justos, eso no lo vamos a negar, pero hay un problema a nivel de las instituciones, ahí es donde tenemos que parar las antenas, es decir, las instituciones que traten con desigualdad a las mujeres, en la economía, en el derecho, o sea, en los tribunales, etcétera. Ahí es donde, digamos, uno empieza a decir, ah, ya, bueno, esto no es solamente un problema de valores, sino que es un problema de justicia. Una cuestión que me gustaría señalar también es que las mujeres en la mayoría de las sociedades asumen la mayor carga de trabajo que tiene que ver con el cuidado, es decir, asumen mayoritariamente la crianza de los niños, el cuidado de los adultos mayores y tienen una presencia muy importante en trabajos que significan cuidar a otras personas, enfermería, educación parvularia, están en manos de ellas, y de alguna manera, y también ahí lo triste es que muchos de estos trabajos, cuando son remunerados, son mal remunerados respecto a otros trabajos, por ejemplo, de un ingeniero comercial frente a una educadora de párvulo. Así que, ¿por qué una educadora de párvulo va a tener que ganar tan poca plata si en realidad está haciendo algo fundamental, que es formar los primeros hábitos, los primeros valores, las primeras, digamos, directrices que tienen los niños y niñas chicos, ¿no? Entonces, también hay que repensar eso. Hoy día, los hombres, ¿por qué no cuidamos? ¿Por qué no cuidamos a nuestros niños? ¿Por qué no nos hacemos cargo como se hacen cargo las mujeres? Como decía la compañera, ¿por qué no nos involucramos en las labores domésticas? ¿Por qué no hacemos todo ese tipo? ¿Por qué no somos corresponsables de esas tareas y dejamos todo en manos de las mujeres? ¿Cómo podemos cambiar el chip ahí? Como sociedad, como varones, ¿no? Otro problema es la desigualdad salarial. Las mujeres ganan en promedio un 27% menos que los varones por los mismos trabajos. Se están realizando el mismo trabajo y ganan 27% menos. El varón se le paga más solamente por ser varón porque están haciendo la misma pega. Estos son datos del INE, no es ningún dato no es ninguna revista de izquierda ni feminista, es un dato que está en las instituciones del Estado. Antes de la sociedad, ahora es la mujer. Buscan la misma pregunta, pero en la mujer, valorando lo que somos nosotros las mujeres, porque son cursos para puras mujeres. ¿Cachai o no? Aló. Y finalmente la participación sindical, ya que estamos en esto, hay una subrepresentación femenina en los sindicatos, hay poca presencia de mujeres líderes de sindicatos, ¿no? Son más los hombres los que asumen cargos de poder, y también hay techo de vidrio, que eso se llama cuando en el fondo una mujer pudiendo acceder a un cargo no lo logra porque es mujer, porque generalmente esos cargos se tienden a favorecer la presencia de varones, etc. Entonces, bueno, aquí Nilson Flores dice en el rubro portuario que es bien grande, las mujeres y los hombres ganan lo mismo con las mismas líneas de carrera. Bueno,
Eso es una buena noticia, siempre y cuando los sueldos tampoco sean muy bajos, porque igualar para abajo no, también la idea de que ojalá todos ganaran buenos sueldos. Pero es un dato, lo que yo he mostrado, un dato que está en las instituciones del Estado, es decir, se reconoce que hay un problema de que en muchas áreas las mujeres, haciendo el mismo trabajo que los hombres, ganan 27% menos. Ya, bueno, les contaré un poquito cómo se ha ido pensando esto en relación a la ética. Y básicamente el problema que hay detrás aquí no es de mujeres contra hombres, ni de machistas y feministas, ni ninguna de las formas que generalmente la gente trata mal estas cosas, sino un problema de igualdad. Ese es el problema, que partió ya en la época de la Revolución Francesa, cuando las primeras pensadoras feministas luchaban por los derechos cívico-políticos de las mujeres, es decir, la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano de 1789, los derechos del hombre. Y a una pensadora se le ocurrió decir, ¿pero por qué no dice mejor los derechos del hombre y la mujer? Y le cortaron la cabeza. Se llamaba Olympe de Gouges, era una pensadora de la época en la Francia de la Revolución, y encontraron que ella había pasado los límites al pedir una igualdad de derechos políticos para hombres y para mujeres, es decir, ser ciudadanos y ciudadanas en igualdad de derechos. Esto significó que la mujer durante mucho tiempo no pudiera votar. En general, la mayor parte de los países, después de la Segunda Guerra Mundial, empezaron a incluir a las mujeres dentro del sufragio universal, lo cual es muy tardío, o sea, no hemos demorado mucho en hacer estos cambios. ¿Por qué se pedía esto? Porque se señalaba que las mujeres tenían las mismas capacidades que los varones, eran igualmente racionales, y que toda esta idea de que las mujeres son más emocionales, que son aquí y allá, irracionales, era un problema simplemente de cómo se las educaba, pero si se las educaba en igualdad de condiciones que los varones, las mujeres podían ser igual de capaces de realizar todo tipo de tareas, ¿ya? Por lo tanto, mujeres y hombres son seres racionales que pueden tomar sus decisiones, ser autónomos, etc. El problema ¿dónde estaba entonces para estas pensadoras? Era en las costumbres que se habían heredado, en los roles sociales y en las estructuras de poder que determinaban a las mujeres en ciertos roles y no las dejaban asumir otros roles. Decían las mujeres para estar en la casa, para cuidar a los niños, para hacer determinadas tareas, y otras no la puede hacer. No puede participar en política, no puede ir a la universidad, no puede ir a trabajar, etc. ¿Ya? ¿Y esto qué significaba? Que las mujeres finalmente terminaban viviendo una vida tutelada, una vida, en el fondo, donde tenían que andar pidiéndole permiso al hombre, al padre, al hermano, al novio, al esposo. La mujer siempre era alguien que no podía tomar decisiones por sí misma, sino que tenía que ser custodiada por un varón, ¿ya? ¿Y por qué se pensaba eso? Porque desde hace mucho tiempo se planteaba de que las mujeres eran diferentes a los varones, y esas diferencias biológicas hacían que la mujer tuviera otra naturaleza, y por lo tanto esa naturaleza era emocional, no era lo suficientemente capaz de tomar decisiones por sí misma, por lo tanto había que cuidarla, había que protegerla, etc. Las mujeres no podían valerse por sí mismas. ¿Cuál era la gran invocación? Que había una naturaleza. La mujer que no deseaba ser madre era antinatural. ¿Por qué? Simplemente porque si tenían útero, entonces tenían que ser madre. Y si la mujer quería otra cosa para su vida, ser científica, futbolista, cualquier cosa, era una mujer que estaba mal, que se había desviado de lo normal, ¿no? Entonces se invocaba la naturaleza, y siempre ustedes cuando escuchen la palabra naturaleza, dicen, no, es que por naturaleza sí, las cosas así. Entonces siempre esa persona va a ser conservadora, porque va a pensar que la naturaleza no hizo de una manera y no podemos cambiar. ¿Qué es lo que se piensa, o qué es lo que piensan las personas que no están de acuerdo con eso? De que los seres humanos somos seres históricos y que podemos cambiar la forma en que vivimos y las costumbres que tenemos y la forma en que nos educamos, y podemos, no hay nada por naturaleza, no hay nada que me obligue a mí a hacer de una determinada manera, sino que es la sociedad en su conjunto, a través de sus instituciones, la que establece lo que es normal y lo que no es normal. Esto a veces se llama la construcción social de lo normal, etc.
Y eso va cambiando, evidentemente. La sexualidad va cambiando, los géneros van cambiando, todo eso. Entonces las mujeres tuvieron que pelear contra este prejuicio que decía, no, por naturaleza la mujer no puede participar en política, por naturaleza tiene que ser madre, por naturaleza tiene que casarse para ser feliz, por naturaleza tiene que creer en el amor, porque esa es su naturaleza, porque son así, y usted no las va a cambiar. Otra idea era que las mujeres aceptaban una especie de pacto con los hombres que intercambiaban por protección y manutención, fidelidad, sumisión y obediencia. Es decir, la mujer le debía obediencia a su marido porque él la mantenía y porque la protegía. Y eso también permitía que los maridos pudieran abusar sexualmente de sus esposas, porque en el fondo eran una especie de dueños de sus parejas. Y sus parejas no tenían cómo tener propiedades ni cosas. Cuando se casaban, las propiedades pasaban a nombre del varón. ¿Ya? Eso tuvo que darse una lucha para que cambiara. Entonces, de todos estos prejuicios fue pasando que a la mujer se le fue asignando un rol en lo privado, en lo doméstico, y no en el ámbito público, en el ámbito político, en el ámbito ciudadano y democrático. Se pensó que la mujer tenía unos estereotipos y si no calzaba en eso estaba mal. Tenía que, para estar bien, tenía que ser la madre abnegada, la esposa dedicada y fiel, si no era la mujerzuela o la bruja. ¿Ya? Y ahora, ¿quién define esos estereotipos? Los definieron los hombres. Y eso es lo que alegaba Simone de Beauvoir en su famoso texto, El segundo sexo, decía, las mujeres nunca se han definido por sí mismas, sino que siempre se han definido por categorías inventadas por los varones. Y eso les ha quitado libertad, les ha quitado capacidad de crear su propio futuro como ellas quieran, sino que se han acomodado a lo que una sociedad dominada y gobernada por hombres les ha dicho cómo tienen que ser. Entonces, bueno, ¿cuál es el problema ético aquí que tenemos que pensar? Que todo lo que hemos dicho acá, el trabajo no remunerado, el control de la mujer, los estereotipos, los prejuicios que hay sobre la mujer, tienen que ver con el trato de justicia, de igualdad y el respeto a la diferencia que hay en los terrenos del ámbito privado, ¿no? Esos son los valores que hoy día, de alguna forma, si uno analiza las demandas de los movimientos feministas y también lo que surge en organizaciones como sindicatos, en escuelas y qué sé yo, uno ve eso, o sea, hay un pedido porque tratemos a las mujeres con igualdad, con justicia y respetando sus opciones de vida, sin pensar que ellas por ser mujer tienen que estar en un u otro papel preasignado por la sociedad, sino que ellas tengan libertad de elegir también. Algo dicen en el chat, perdón. Dios, gracias, hemos evolucionado. Muy bien. Ya, abro preguntas antes de que, déjenme ver la hora. Yo creo que ya estamos, pero quizás si quieren hacer comentarios respecto a las cosas que señalamos, este vínculo entre ética. Sebastián, cuéntanos. Ya, nosotros la pega, como poner ejemplo, en nuestro sindicato, de los 5 cargos, 3 son mujeres. Ya. Y en el otro, en el periodo anterior también, ¿cómo se llama? Tuvimos 3 mujeres representantes. Nuestro sindicato en sí, la mayoría también son mujeres. Yo crecí en una familia donde mi mamá con 3 hermanas, mi papá, así que me crié rodeado de mujeres y sé ¿cómo se llama? Lo difícil que ha sido y lo que dices tú, o sea, gran responsabilidad la tenemos nosotros los hombres, pero destaco y me saco el sombrero por lo que han hecho en este último tiempo y una lucha que viene hace muchos años, que ahora a lo mejor es más visible por la lucha que han dado, por el conseguir, ¿cómo se llama? Igualar la cancha, como se dice, usando un término no bien deportivo, nivelar la cancha. Todavía está la pelea en el tema de los sueldos, pero como te digo, yo destaco el rol y me saco el sombrero. Soy un tipo súper agradecido de las mujeres. En mi familia, las 2 primeras personas que están yendo a la universidad son mis 2 hijas, y son 2 niñas. Bien esforzadas ellas, así que como te digo, yo me saco el sombrero, pido
que ojalá con el tiempo sea mayor el tema de la igualdad. Sebastián. Reactiva tu audio. Perdón, disculpa. Una No. parte que dijiste que no te escuchamos. Ya, no, como te digo, destaco esto, sigue todavía, estamos en deuda con las mujeres, va a tener que pasar mucho tiempo como para poder agradecer y que tengan su lugar merecido. Nada, que sigan igual, empoderándose. Soy un convencido que hay cosas que la hacen mucho mejor que nosotros. No me estoy así, no, como te digo, hay que seguir luchando, se lo merecen. Y como te digo, y al tema de la maternidad, me saco el sombrero. Que sean capaces de llevar 9 meses a un ser dentro de ella y aguantar todo eso, es único. Por eso les tocó a ellas, porque pueden, nosotros no seríamos capaces. Así de simple. Así que un aplauso para ellas. Bien, hay palabras pedidas y ya me indican los coordinadores que tenemos que ir cerrando el boliche. Bueno, a veces dan ganas de conversar y más cosas, pero ya no da más el tiempo. María Teresa Bejar está pidiendo la palabra y no sé quién más. Sí. Víctor Contreras. Lo he escuchado a todos y obviamente nosotros nos hemos empoderado últimamente, ya hace unos años que estamos ya bien empoderadas, ya tanto en el ámbito sindical como en cualquier ámbito, en todo, en la igualdad en diferentes formas. Pero también me salta la duda y la intriga de que está existiendo, por lo que he escuchado y me he informado, la nueva masculinidad, la búsqueda de la nueva masculinabilidad, me cuesta nombrarlo, sí, donde la he escuchado y están como reformándose los hombres a la nueva feminidad, a la nueva posición que está teniendo la mujer ante la sociedad. Y ellos quieren reubicarse ante eso. Eso igual es bueno, porque así se van a ir sacando algunos mitos, como dice usted, que la mujer estaba en la casa, que algunos aún lo tienen consensibilizado, aún lo tienen o son criados de esa forma, donde la mujer es la que tiene que quedarse en la casa, el hombre no debe hacer las quehaceres del hogar, no debe ayudar con la crianza de los niños, y es una nueva forma de que el hombre está cambiando en ese aspecto, buscando la evolución, ya que nosotros la tuvimos, ellos también quieren evolucionar, no sé si lo van a hacer de la misma forma que nosotros, pero también lo quieren hacer, entonces eso es bueno igual. Gracias, María Teresa. Aprovecho de despedir a toda la gente que por el chat se está retirando por la hora, se entiende. Pido disculpas si nos pasamos un poco, pero bueno, ya está la clase, así que el que tenga que irse se puede ir tranquilamente. Y agradezco los buenos comentarios que han dejado. Y le dejo la palabra a Víctor y con esto cerramos, así que aprovecho de despedirme. Y bueno, esperando que esto le haya servido para abrir conversaciones. Don Víctor, lo escuchamos. Claro, yo lo había visto como una vivencia, porque el tema del machismo y el feminismo es difícil de sacarlo de la familia, que es donde el papá o la mamá, siempre está la mamá en la casa haciendo las cosas, y yo lo viví por el tema de mi señora, donde aprendí a criar, aprendí a cocinar, aprendí a lavar y esas cosas, donde cuando llegaba mi madre extrañaba, o sea, se sorprendía porque yo siempre hacía eso, o sea, porque ella estaba estudiando y ella es profesora. Entonces, en ese sentido, las madres son bien machistas, las mamás ya de edad son criadas en ese ámbito. Entonces, es muy difícil sacar el tema del machismo y de las casas, porque para ellas es harto extraño ver a un hombre en la cocina o criando un hijo. Es muy difícil cambiar esa mentalidad, pero gracias a
estas mujeres que han salido adelante, se está viendo más estos temas y estos casos donde el hombre tiene que aportar igual en la casa, no simplemente en tema laboral, sino también la crianza es de papá y mamá. Entonces yo lo viví, a mí me costó, y aquí estoy criando a mi hijo y mi hija en la casa, le hago yo las cosas, y eso no me quiere decir que yo soy menos hombre o soy un macabeo, como de repente me molestan a mí en el trabajo, pero a mí me da lo mismo, porque yo puedo decir, yo crié a mi hija, yo crié a mi hijo, alimenté, yo los cociné y esas cosas. Entonces igual es importante tratar de cambiar esa mentalidad de las otras personas. Gracias por tu testimonio, Víctor. Muy, muy positivo, interesante. Y bueno, ya tengo que despedir la clase, estamos por sobre la hora, y nada, quiero agradecerles a todas y todos los que participaron hoy día, la paciencia. Fue una jornada un poco extenuante, larga, pero espero que he dejado cosas de provecho, y nada, le agradezco también a Sebastián de nuevo por la invitación. Y también si necesitan alguna cosa de mi parte, a través de él se pueden comunicar, y les puede dar mis datos y cosas. Me pongo al servicio también de cosas que puedan necesitar ustedes en sus organizaciones.